Un avión comercial cae desde el cielo. Enseguida resulta obvio que no se trata de un accidente. Fue un acto de guerra. Pero ¿quién es el responsable? ¿Habrían sido los iraníes, quizá los palestinos o los libios? Las preguntas. Las respuestas. Toda la historia sobre el vuelo 103 de la Pan Am. El informe final. El atentado de Lockerbie. 21 de diciembre de 1988. Lockerbie, Escocia. Lockerbie está a 112 kilómetros al suroeste de Glasgow. Son las 7:03 de la tarde. Hace 3 horas que ha anochecido. A las afueras de la ciudad, Bill Parr escucha un estruendo similar a un trueno. Salí y oí un trueno que crecía en intensidad y después un estallido fortísimo que iluminó todo el cielo con un resplandor blanco. Durante un minuto estuve aterrorizado porque pensé que podría tratarse de una explosión nuclear. La explosión estremece a todo el vecindario de Sherwood Crescent en Lockerbie y la deflagración se eleva más de 90 metros. Varias casas quedan incineradas. The whole sky lit up. There was debris falling everywhere, and I thought the whole roof was going to cave in on us. Los vecinos creyeron que se había estrellado uno de los aviones militares que suelen sobrevolar la zona. 7:07 de la tarde. Todos los servicios de emergencia acuden a Lockerbie con la esperanza de encontrar supervivientes. Pero lo que hallan son cientos de cadáveres desperdigados por los tejados y las copas de los árboles. Los cuerpos de 2 mujeres aún permanecen en sus asientos, fuertemente abrazadas la una a la otra. Un avión de pasajeros se había estrellado en Lockerbie. Bill Parr se suma al equipo de rescate. A unos 5 kilómetros en las afueras, encuentra un fragmento del avión prácticamente intacto. Se trataba del morro del avión. En ese momento, empezamos a hacernos una idea de la magnitud de la tragedia. Nos dimos cuenta de que se trataba de un avión enorme. Tenía la forma inconfundible de un 747. El morro del avión alberga la cabina del piloto y parte de la primera clase. Dentro, los equipos de rescate hallan el cuerpo de una azafata y de los 2 pilotos. No muy lejos descubren una maleta con una etiqueta en la que se lee PA-103. Indica el número de vuelo de la Pan Am, un jumbo que transportaba a 259 personas. Según avanza la búsqueda, los investigadores tratan de dar con la pista que resuelva la clave. ¿Por qué motivo cayó el avión? La primera hipótesis que se maneja es la explosión de una bomba. Los controladores aéreos informan a las autoridades que el radar detectó el estallido. En cuanto nos lo comunicaron, supimos que el avión no se había caído sin más. Había sido un atentado, porque cuando un avión se estrella, llega al suelo de una sola pieza. Los controladores aéreos indican que los pilotos no solicitaron ayuda ni notificaron ninguna avería. Una revisión minuciosa confirma que nadie se colocó la máscara de oxígeno, señal de que no eran conscientes de ningún peligro. Estos indicios descartan el fallo técnico. 2:15 de la tarde. En Washington, con una diferencia horaria de 5 horas, las agencias de investigación gubernamentales comienzan las pesquisas. Si se trataba de una bomba, ¿por qué el objetivo fue la Pan Am? Esta línea aérea es una de las más utilizadas por los funcionarios del gobierno estadounidense y, por tanto, emblemática para los terroristas. Oliver Buck Rebel fue el subdirector ejecutivo del FBI encargado de las investigaciones. La Pan American y la TUA son líneas estadounidenses muy conocidas y por tanto constituyen objetivos simbólicos. Un ataque contra cualquiera de ellas representa un ataque al país. El Pan Am 103 volaba rumbo al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Había partido de Frankfurt y después de una escala en Londres, el 747 despega a las 6:25 de la tarde.
El jumbo se encontraba a 31.000 pies sobre Lockerbie cuando de repente saltó en 1000 pedazos. 21 de diciembre de 1988, 2:30 de la tarde. Jack Flynn se encuentra en Washington cuando escucha en la radio la noticia sobre el accidente. El hijo de 21 años de Flynn, JP, volvía a casa desde Europa.
en su despacho y era agente secreto de la inteligencia libia. Abril de 1991. Sliema, Malta. Los detectives escoceses averiguan que Fahima había regresado a Libia mucho tiempo atrás. Sin embargo, descubren que 3 meses antes del atentado había abandonado su cargo en la Libyan Arab Airlines para abrir una agencia de viajes en Malta. El negocio aún seguía funcionando. En la agencia de viajes, los investigadores buscan registros antiguos y hallan una agenda de 1988. Contiene un recordatorio de una reunión con Megrahi y una anotación. El 15 de diciembre debe recoger las etiquetas para equipaje de Air Malta. 6 días antes del atentado. Verano de 1991. Lockerbie, Escocia. Un detective escocés revisa el registro de inmigración de Malta en busca de información sobre Al-Megrahi. El agente percibe similitudes entre la escritura de Al-Megrahi y la de otro turista libio, Abdusamad, que estuvo en Malta el 21 de diciembre de 1988. Los análisis de la caligrafía llevan a concluir que Al-Megrahi y Abdusamad son la misma persona. Han descubierto el alias de Al-Megrahi. Ahora solo deben reconstruir los acontecimientos previos al atentado. El 20 de diciembre, Al-Megrahi se alojó en la habitación 514 del Holiday Inn de Sliema. A la mañana siguiente realizó una llamada. Recibimos el registro de llamadas del hotel en el que se alojó el señor Megrahi y gracias a ello supimos que había llamado al señor Fahima a las 7 de la mañana. Esa misma mañana Al-Megrahi fue al aeropuerto y con su nombre falso compró un billete para un vuelo a Libia. Aunque Al-Megrahi tomó ese vuelo, su maleta Samsonite marrón fue cargada en el vuelo de Air Malta con destino a Frankfurt. En ese punto se deduce el fallo de los sistemas de seguridad. ¿Cómo llegó la maleta al avión con destino a Frankfurt? Los detectives sospechan que Fahima la redirigió una vez hubo burlado la seguridad. Su equipaje solo se examinó con un detector de mano. No pasó por ningún arco de rayos X. Quizá los rayos no lo habrían detectado, pero aún así el dispositivo de mano es menos eficaz. La maleta pasó inadvertida. Los investigadores creen que Fahima, el exjefe de terminal de Libyan Arab Airlines, empleó su antiguo pase de seguridad para acceder a la zona de equipaje. Una vez allí pudo cambiar la etiqueta de la maleta de Al-Megrahi por otra de Air Malta y enviar el equipaje al vuelo 103 de Pan Am. 14 de noviembre de 1991, Washington. Las autoridades escocesas y estadounidenses presentaron cargos contra Al-Megrahi y Fahima en el caso del 103 de la Pan Am. Fueron acusados de poner la bomba que mató a 270 personas en Lockerbie, Escocia. Los funcionarios del gobierno estadounidense no creen que los hombres actuaran solos. Megrahi y Fahima no pudieron realizar esa operación sin la autorización del gobierno. Si lo hubieran hecho, los habrían ejecutado, porque ponían a Libia y a Gaddafi en un claro riesgo. La supuesta implicación de Libia impactó a los familiares de las víctimas. No teníamos ni idea de que la investigación hubiese acabado apuntando a Libia. Las autoridades cursaron una orden de arresto contra Al-Megrahi y Fahima. Ambos hombres se encontraban en Libia y el coronel Gaddafi se niega a entregarlos. Estados Unidos descartó el golpe militar contra Libia y decidió tratar el conflicto como un asunto de la ONU. ¿Por qué se decantaron por la diplomacia frente a la respuesta militar? El gobierno consideró que el coste en vidas humanas sería muy alto. Tenían que tener en cuenta los costes en número de soldados estadounidenses y en número de civiles libios, aparte de la posibilidad de que una invasión de Libia provocaría más ataques contra ciudadanos estadounidenses. 31 de marzo de 1992, Nueva York. Tratando de presionar a Gaddafi para que entregara a los dos sospechosos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una serie de sanciones políticas y económicas contra Libia.
No se le permite la venta de armas. Los vuelos comerciales del país quedan cancelados y la ONU prohíbe a los Estados miembros vender maquinaria de extracción de petróleo a Libia. Para que las sanciones se levanten, Gaddafi deberá dejar de financiar a los terroristas, compensar a las familias del 103 de la Pan Am y, lo más importante, entregar a al-Megrahi y a Fahima. Pero el líder libio se mantuvo firme. Ni todas las sanciones del mundo, ni del universo, obligarán a Libia a claudicar. Dudé de que accediera a extraditarlos porque eso conduciría en último término hasta Gaddafi. Were the two suspects acting under direct orders from you? La respuesta a esa pregunta en el informe final. Diciembre de 1993. Trípoli, Libia. El gobernante del país, el coronel Muammar al-Gaddafi, se niega a entregar a los sospechosos acusados del atentado del vuelo 103 de la Pan Am. Los familiares de las víctimas esperan respuestas. Se convirtió en una obsesión para nosotros. Saber que alguien ha matado a tu hijo deliberadamente. Lo único que te queda es buscar justicia. Quieres saber quién lo hizo, cómo y por qué. Durante los 5 años siguientes, las sanciones causan estragos en la economía libia. Crece el desempleo y los precios se disparan. There are a lot of ill children and ill people that they cannot get the right medicine for them. Las sanciones desgastan paulatinamente el apoyo interno a Gaddafi y al final lo obligan a desistir. Como gesto de buena voluntad ante la ONU, deja de proporcionar asilo y armas a las organizaciones terroristas, incluidos los grupos radicales palestinos y el IRA. A continuación, Gaddafi acepta entregar a los 2 sospechosos a cambio de que su juicio se celebre en un país neutral. En un principio, Estados Unidos y Gran Bretaña rechazan la propuesta. Pero en 1998, 10 años después del atentado, ambos países acuerdan que el juicio se celebre en Holanda y según la ley de Escocia. Gaddafi acepta, pero exige una condición innegociable. Los sospechosos no serán interrogados sobre la posible conexión del gobierno libio con el atentado. Con tal de conseguir que los 2 delincuentes fueran juzgados, Estados Unidos accede a que el juicio sea contra los acusados propiamente dichos y no contra Gaddafi. 17 de febrero de 1999. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, envía al líder libio una carta garantizando que ni al-Megrahi ni Fahima serán utilizados para socavar el régimen libio. Los familiares de las víctimas se enfurecen. Estás juzgando a funcionarios de un gobierno que hizo estallar un avión y garantizas que no servirá para socavar ese gobierno. ¿Qué tontería es esa? ¿Por qué el gobierno británico y el estadounidense accedieron a las exigencias de Gaddafi? Ambos países sentían sobre sí la presión internacional. En 1999, el apoyo a las sanciones se debilita. Las compañías petroleras quieren restaurar sus vínculos con el productor número 16 de petróleo y presionan a sus gobiernos, incluido el estadounidense, para que negocien con Gaddafi. El petróleo fue decisivo para el desarrollo de los hechos. La energía es un interés estratégico para Estados Unidos. Este argumento irritó a los familiares de los que perdieron la vida en el 103 de la Pan Am. Habríamos aplastado a Gaddafi como el insecto que es, si no hubiera poseído petróleo. Pero él conocía a nuestro gobierno mejor que nosotros. Creo que algo tiene que fallar en este país cuando permite que una persona o un régimen haga explotar un avión estadounidense impunemente. Con esa actitud damos una imagen equivocada al resto del mundo. 3 de mayo de 2000. Camp Zeist, Holanda. Más de una década después del atentado, comienza el juicio contra Abdel Basset Ali al-Megrahi y Lamen Khalifa Fahima. El proceso se celebrará en la base estadounidense situada a 40 kilómetros al sudeste de Ámsterdam.
Más de 30 de los familiares de las víctimas viajaron desde Estados Unidos y Gran Bretaña en busca de respuestas y justicia. That's why we're here. This is my daughter, Theodora Cohen. It's just savagery as far as I'm concerned, and that's why it's so important to get to the truth and send the message to terrorists throughout the world. You will not be able to blow up an American plane and get away with murder. En la sala, 4 jueces escoceses presiden el juicio. Durante más de 7 meses, la acusación presenta metódicamente las pruebas que conectan a los sospechosos con el atentado. Los fragmentos de la maleta Samsonite, el temporizador de la bomba, la ropa de Mary's House de Malta y el registro de equipajes de Frankfurt. Era un rompecabezas cuyas piezas había que ensamblar de una en una. No habría una perspectiva completa hasta que todas las pruebas ocuparan su lugar. Cada prueba acababa señalando en último término al Megrahi, pero no eran tan concluyentes contra el segundo acusado. Solo había un testigo contra Fahima, el agente de la CIA que alertó a las autoridades acerca de la posible implicación del exjefe de terminal. En el tribunal, el agente declara que trabajaba en el aeropuerto con Fahima y que vio los explosivos en su despacho. Además, afirmó haber visto a al-Megrahi y a Fahima con una maleta Samsonite marrón igual que la que contenía la bomba. Sin embargo, durante el interrogatorio en el juicio, la defensa descubre que el agente era un informador pagado por la CIA. Se confirma que en 1991, 3 años después del bombardeo, la CIA amenazó con dejar de pagarle a menos que proporcionara datos sobre el caso de la Pan Am. El testimonio del informador perjudica a la acusación. No solo su información estaba comprada, sino que era tan increíble que resultaba absurda. Los familiares de las víctimas quedaron destrozados tras escuchar el testimonio. Fue un fraude, un informador pagado. Fue decepcionante lo fácil que resultó poner en evidencia su testimonio. 31 de enero de 2001. Después de 9 meses escuchando los testimonios de más de 250 testigos, los jueces emiten su veredicto. Abdel Basset Ali al-Megrahi es declarado culpable del asesinato de 270 personas en el atentado de Lockerbie. Al-Megrahi, de 48 años, es condenado a cadena perpetua en una prisión escocesa. Pero según la ley puede optar a libertad condicional a los 20 años, lo que indigna a los familiares. 20 años por matar a 270 personas me parece ridículo. El otro acusado, Namen Khalifa Fahima, es declarado no culpable. Regresa a su país convertido en héroe nacional y es recibido por el propio coronel Gaddafi, que sigue insistiendo en la inocencia de Libia. Al finalizar la prolongada investigación, queda una cuestión sin resolver. ¿Ordenó Gaddafi el atentado del vuelo 103 de la Pan Am? Según Estados Unidos y Gran Bretaña, no hay ninguna duda. Públicamente, Gaddafi niega o elude la pregunta, como en la entrevista realizada en 2000 para la televisión escocesa. Were the 2 suspects acting under direct orders from you? هذا هو سؤال سخيف يعني ما كانش لازم الواقع. ايه لازم. Finalmente, tras la resolución del caso, se restablecen las relaciones estadounidenses con Libia. En 2003, la ONU levanta las sanciones que desde hacía 11 años mantenía contra Libia. La respuesta del gobierno libio fue la decisión de compensar a los familiares de las víctimas y enviar una carta en la que asumía la responsabilidad por los actos de sus funcionarios. La declaración no admitía en ningún momento la implicación personal de Gaddafi. Muchos de los participantes en aquel proceso lo citan como ejemplo para el resto del mundo. Demuestra que los estados que patrocinan el terrorismo pueden cambiar sus políticas si reciben el tipo de presión adecuada y la influencia del resto del mundo. Los familiares de las víctimas no aceptan que se renueve la relación con un país que financiaba el terrorismo.
Nuestro país no debería acceder a negociar con las personas que asesinaron a mi hijo, pero eso es precisamente lo que están haciendo. Tras el atentado, la Comisión Presidencial recomendó que se comprobara que todo equipaje fuese acompañado de su titular a bordo del avión. Pretendían evitar que alguien pudiese colocar una bomba y escapar. La medida se implantó para vuelos internacionales, pero aún hoy no se requiere en vuelos nacionales. Además, la FAA exigió a las líneas aéreas estadounidenses que adquiriesen detectores desarrollados para localizar explosivos plásticos como el Semtex. Pasó más de una década hasta que todas las compañías fueron obligadas a comprobar las maletas con detectores. En diciembre de 1991, la Pan American World Airways se declara en quiebra. La línea aérea llevaba perdiendo dinero desde el atentado, 3 años atrás. Casi 20 años después del atentado, aún existen dudas sobre la autoría intelectual. Algunos miembros del Servicio de Inteligencia y los familiares de las víctimas creen que Libia perpetró la masacre a petición del FPLP-CG de Ahmed Jibril y de Irán. Los expertos reconocen que la utilización de la radio Toshiba con explosivos Semtex coincide con los métodos del grupo palestino. Creen que encargaron la tarea a Libia cuando se disolvió su célula en Alemania. El Departamento de Estado no pudo negar esta hipótesis. Un comunicado emitido en 1991 decía: "No podemos descartar una conspiración de Libia y otros gobiernos o grupos terroristas, pero la información que tenemos no nos permite llegar a esa conclusión". Creo que todos esos países colaboraron juntos y moriré convencida de eso. Pero este caso, que dura ya 18 años, aún no ha finalizado. Los abogados del condenado libio han solicitado un nuevo juicio tras la aparición de nuevas pruebas que apuntan a otro culpable. Una comisión está considerando la solicitud de revisar el caso. En Lockerbie, un monumento levantado en el Garden of Remembrance recuerda los nombres de todas las víctimas. Cada año sus familiares acuden al lugar para rendir homenaje a la memoria de sus seres queridos. Los 270 nombres grabados en la piedra son un doloroso recordatorio del verdadero precio del terrorismo internacional, la pérdida de vidas inocentes.